es importante considerar que cuando estábamos hablando en estos términos, estamos hablando en unos términos más nominales, pero eso no está representado o no está considerando una escala, y la escala es importantísima, ¿no? ¿Por qué? Porque las economías no solo van a crecer en K, sino también van a crecer en L, y las que tengan mucho L, de por sí, por el propio proceso de acumulación del factor, van a tener un mayor nivel de producción. Independientemente de que esas economías sean más productivas o no, independientemente de la capacidad productiva del factor trabajo. ¿Vale? Por tanto, para reescalar eso y, en definitiva, hacer que las diferentes economías sean comparables en términos de producción, ¿qué era lo que proponían? ¿Qué es lo que se propone? Analizar el producto. ¿El producto de qué forma? Per cápita. Per cápita. Exacto. Entonces, al final... Profe, buenos días, tiene el micrófono apagado. Por eso no me escuchaba. Ahora sí, gracias, Dani. Perdóname. Ahora, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, Ahora sí. Vale, ahora está bien. Menos mal que lo has dicho, porque si no estoy grabando la clase todo el rato con el micrófono apagado. Bien, no hemos avanzado en nada que no hubiésemos dicho el otro día. En definitiva, estoy comentando que nosotros, para hacer comparativo, o hacer comparativas a las diferentes economías del mundo, por así decirlo, lo que necesitábamos era llevar a cabo el cálculo del nivel de producción per cápita. Y el nivel de producción per cápita, ¿por qué, Daniel? Dímelo tú, lo comentábamos el otro día. A ver si lo recuerdas. Profe. ¿Qué vas a decir tú? Nada, A ver si está bueno. Daniel, ¿me oyes? Sí, profe, lo escucho. Básicamente era porque la función de producción depende de K y L. Entonces, al fin y al cabo, economías que tengan un nivel de acumulación del factor trabajo más elevado per se, independientemente de la capacidad productiva de dicho factor trabajo, van a estar en un nivel de producción superior que otro tipo de economías, ¿no? Y ahí estaba el caso, por ejemplo, ponía el caso de China y el caso de Luxemburgo. ¿Sí? Entonces, evidentemente Luxemburgo es una economía rica en términos per cápita, es una economía que es uno de los PIB per cápita más altos del mundo, sino el que más, al menos debe estar en los 2-3 primeras posiciones en la Unión Europea. Y sin embargo, el PIB per cápita de China todavía no está a un nivel que se pueda considerar de país desarrollado, sino más bien emergente. Entonces, pero China tiene 1.500 millones de personas y Luxemburgo tenía 6 millones. Entonces, en términos nominales, solo considerando el PIB, el PIB, el PIB de China es mucho mayor, simplemente por el hecho de la construcción de la función. O sea, porque tener una función de este estilo, donde L tiene un impacto positivo en la misma, evidentemente va a hacer que crezca la propia función y por tanto también el ahorro. Bueno, si esto es así, entonces nosotros tenemos que reescalar todos los términos en términos per cápita. O sea, tenemos que considerar el PIB per cápita, el capital físico per cápita, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros estamos expresando la ley del movimiento está en términos nominales. Pero ahora la tenemos que calcular en términos per cápita. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir entre por No. O sea, lo lógico sería pensar en esto, ¿no? O sea, es decir, que, bueno, esto aquí es equivalente a
esto, ¿cierto? Pero no es tan así. O sea, esto nos llevaría a S por F de K menos delta K entre L. Bueno, esta función, como es homogénea de grado 1, toda función que sea homogénea de grado 1 o que básicamente tenga retornos constantes a escala, lo cual implica que alfa más beta es igual a 1. Cuando yo tengo este cociente lo puedo dejar de esta forma. Y esto es así por lo siguiente. O sea, tenemos, imagínense, ¿vale? Hacemos esto. Vamos a considerar que A es constante. Y por aquí tenemos a LT. Si alfa más beta suman 1, ahí tengo un elevado a 1 también. Entonces al final lo que puedo decir es que esto es igual a alfa más beta. ¿Sí? Porque alfa más beta es igual a 1, que implica que haya repetimientos constantes a escala. Si eso es así, yo puedo decir que la función es igual a K entre LT alfa por LT entre LT beta. Eso lo puedo hacer así, ¿no? O sea, o también pudiera decir lo siguiente, o sea, puedo hacer que esto sea esto y así queda más claro. También es lo mismo, o sea, que yo haga una cosa, que yo haga la otra, es lo mismo. Aquí que me queda A por K, esto ya es el capital físico per cápita, ¿sí? Entonces está elevado a alfa, ¿y ese término? 1 por 1, ¿no? Es LT, entre LT es lo mismo, queda 1, 1 elevado a lo que sea, 1. Muy bien. ¿De qué depende el producto físico per cápita? Capital per cápita. Del capital per cápita. Al final es F de Kt porque se supone que A es constante, entonces al final A no interfiere dentro de lo que, o no es el elemento que le da valores ahí. Lo que va moviéndose es K, la variable sería K, A es una constante. Entonces depende de K. Y esto es solo posible porque es homogénea de grado 1, ¿vale? Porque es homogénea de grado 1. Si no existiese esa equivalencia, yo no pudiera llegar a estar operando. Y esa es una de las condiciones básicas del modelo de solo, ¿vale? Que nosotros estemos considerando que los retornos son constantes a escala. Que vuelvo a insistir con lo que habíamos visto en las clases anteriores, implica que la función de producción tenga esa forma. Tenga un comportamiento cóncavo, como lo habían comentado en clase. Un segundito. ¿Tu nombre era? Yuraima. Yuraima, creo que lo dijiste tú. Y Gabriela. Gabriela. Gabriela y Eric. Vale, solo nos falta ya Daniel para que... ¿A todo esto cómo llegaron? ¿Qué tal? Llega... Bien. Sí. Bien. Bien, entonces, volvamos a lo anterior. Tenemos esto. Si eso es así, la propuesta que me hacen quedaría la ley del movimiento del capital expresado de esta forma, ¿no? O sea, si nosotros dividimos la ley del movimiento del capital en términos per cápita por L, ¿no? Lo dividimos entre L, nos quedaría esto, S por, S es una constante, por F de KL dividido entre L, y esto me queda como F de K menos delta por K entre L, y eso es la K pequeña, que es el capital físico per cápita. ¿Vale? Entonces, esta es la propuesta que uno pudiera decir que es la más lógica e incluso la más simple, pero no es esa la correcta. No es esa la correcta. Porque están mal interpretando esto. ¿Qué es eso? La ley
representa esto. Por ejemplo, esta es la derivada de K con respecto a T. ¿No? La ley del movimiento es esta expresión. ¿Cómo varía K? El tiempo. Al cambiar una unidad el tiempo, ¿no? Que en definitiva es esto. Cambia una unidad de tiempo, ¿cómo cambia K? ¿Vale? Es la ley del movimiento de K. ¿Y esta? Si pensamos en esta, es la derivada de KT. la pequeña con respecto a T. ¿Y la K pequeña qué es? El capital per cápita. Es esta expresión con respecto al tiempo. Y eso es un ratio de dos funciones que dependen de T. Dependen de T. Por tanto, tengo que derivar S, multiplicarlo por este, menos la derivada de este, multiplicarlo por este y el denominador al cuadrado. Y ahí es cuando yo puedo calcular realmente esto. Por tanto, esto es erróneo, es incorrecto. ¿Vale? Intenten aplicar ese ratio sin mirar los apuntes porque está desarrollado más adelante, pero intenten hacerlo. A ver qué tal. Esta función, esta expresión, es simplemente un ejercicio de derivación para que vayamos tomando un poco de entrenamiento con la derivación que para este curso va a ser esencial. ¿Se entiende? ¿Cuál derivada es? Esta. O sea, lo que estábamos viendo, Valeria, es que esto no equivale a esto, sino que esto es eso. Por tanto, no es dividir ese término, la ley del movimiento del K, con respecto a él, sino es derivar el capital físico per cápita con respecto a T. Y para eso yo tengo que tomar en consideración la expresión del capital físico per cápita, que es esta, es un cociente. Entonces lo que tengo que aplicar es la regla del cociente en la derivación. ¿Por qué? Porque tanto K como L dependen de la variable con la que estoy derivando. Entonces tengo que tomar T. ¿Vale? Recuerden que la regla del cociente es esta. Si tengo g de x entre f de x y quiero derivar con respecto a x, pues es igual a g de x prima, o mejor dicho, g prima de x por f de x menos f prima de x por g de x entre f de x al cuadrado. Es esa la expresión. Igual, Daniel, si lo puedes resolver en casa, no sé si ves bien. Sí, perfecto. Estoy haciendo.
No, a mí me ¿No? está dando algo raro. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces tenemos lo siguiente. Es la derivada de igual a la capital físico per cápita. Entonces, tenemos que la derivada del primero con respecto a t, ¿no? O del numerador, mejor dicho. Por el denominador, sin derivar, menos, porque es el cociente, la derivada de LT con respecto a t por k, sin derivar, y eso. Nosotros sabemos, porque el otro día lo comenté también, pero igual a esto. ¿Vale? Esa era la expresión, ¿no? Que el crecimiento poblacional crecía en el modelo a un ritmo constante, que era L, ¿no? En definitiva, el crecimiento de L, que es esta expresión, va a ser igual a N. Muy bien, entonces, si se fijan, ya tenemos aquí la ley del movimiento del capital, la del físico, simplemente sin el per cápita, y aquí la ley del movimiento de L. Bien, entonces tenemos esta expresión por LT partido de LT por LT, que es LT al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Menos esta otra expresión por KT y también dividido por lo mismo, LT por LT. LT al cuadrado, comparten el mismo, o sea, lo único que he hecho ha sido tomar el denominador y bueno, dividir los dos términos con respecto al menos. Entonces, esto ya es fácil de operar, tenemos esto y esto, se me van. Y eso y eso es igual a n. ¿Sí? Y esto de aquí es igual a el capital físico per cápita. Fíjense que ese término no estaba antes cuando habíamos calculado esto. Me faltaba n por capital físico per cápita. Entonces, tenemos K entre L menos N por el capital físico per cápita. ¿Esta función la conozco? Sí, es esa de allí, es esa expresión. Es S por F de K, L menos delta por K. Por tanto, seguimos soprano y tenemos eso, ¿no? Tenemos que esto aquí va a ser igual a S por FK entre L menos delta por K entre L menos N por capital físico per cápita. ¿Ya? Esto de nuevo, eso es igual a eso. ¿Qué? Igual a qué podemos decir. Al capital físico per cápita. Ah. Es K entre L. Es el K grande. El nominal. ¿Vale? Porque es esa expresión. Siendo esto
tenemos eso ahí. Y eso será igual a esto por la propiedad de que la función es homogénea de grado 1. Tenemos que se puede dejar como SF de el capital físico per cápita, por esto, ¿vale? Por esta propiedad que habíamos comentado antes, que la borré aquí para seguir operando, pero como alfa más beta suman 1, yo sé que cuando divido entre L, esto de aquí va a ser igual a F de K entre L, L entre L. Y este término de ahí se me va a 1. Y eso es porque la función es homogénea de grado 1, es alfa más beta igual a 1, ¿vale? Los exponentes suman 1. Si no, no se pudiera hacer, ¿vale? Bien. Y aquí me queda menos delta por capital físico per cápita menos n por capital físico per cápita. Si estas dos tomo K como elemento o factor común, me quedaría la inversión por unidad de capital físico per cápita, ¿vale? Ese por la función de producción per cápita, entonces esto sería la inversión por capital físico, ¿no? La inversión por unidad de capital, la inversión por la inversión per cápita, mejor dicho. Esto sería IT con la I pequeña, menos delta más n por el capital físico per cápita. Si se fijan, el término que cambia con respecto a lo que habían hecho antes es la inclusión de n. N antes no aparecía aquí. Por tanto, eso era el cálculo erróneo. Y esto es el correcto. ¿Y por qué ese es el correcto? ¿Por qué ese es el correcto? Piensen en la lógica. Que tiene una lógica y se puede representar de forma gráfica. Para pasar de ese punto a ese punto, he tenido que experimentar un aumento de K, el físico per cápita. ¿Sí? Por tanto, esa variación de K, ¿cómo se ha podido producir? Aumento K o reduzco L o las dos. ¿Sí? O, inclusive, puede haber caído esta, pero el descenso de esta haber compensado este descenso de acá. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que me estoy fijando es en cuánto capital se distribuye por la población. Y eso es lo que impacta en términos de producción per cápita. Por lo que implícitamente L está operando también. Y el crecimiento de L es importante, la variación de L, ¿cierto? En esta expresión, si nosotros aplicamos logaritmos neperianos, logaritmo neperiano de K minúscula sería logaritmo neperiano de K mayúscula menos el logaritmo neperiano de L. Deriven eso con respecto a T y nos dará esto. El diferencial de K, que es la variación de K, con respecto al K, igual a este término de acá, con respecto a K, menos este otro término de acá, con
L. Recuerden que la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de la variable por el diferencial. Y el diferencial es esto. Es la variación. No sé dónde está ya, pero es la variación. ¿Vale? O sea, recuerden que esto aquí se puede expresar también como la variación de K en T. Ese es el diferencial. ¿Vale? Entonces, ¿cómo varía esto? Va a depender de si esto crece de forma positiva o si esto decrece. ¿No? Porque tiene un menos. Por tanto, tiene que decrecer para compensarse el menos por el menos y sumar, ¿no? A este elemento de acá. Entonces, bueno, esto se puede considerar también como el crecimiento de K, porque eso es el crecimiento menos el crecimiento de L, el growth. ¿Vale? G es de growth. Entonces, el crecimiento del capital físico per cápita va a depender positivamente del crecimiento de K y negativamente del crecimiento de L. ¿Qué sucede? Que si yo crezco mucho en términos poblacionales, lo que voy a tener que va a ser aumentar mucho a nivel de K para poder compensar ese aumento de población. Si somos más gente y yo estoy diciendo que lo que aporta en términos productivos es el capital distribuido por la gente, si la torta no crece al mismo tamaño que crece el número de personas que tengo que repartir esa torta, No aumenta el producto. claro, el pedacito que no toco más chiquitito. Y por tanto la producción per cápita es menor. Por eso el término está acá restado. Ahí. Por eso, aquí. Exacto, porque tengo que compensar el aumento poblacional. Exacto. No solo me tengo que fijar en el deterioro del capital, porque el capital también se destruye periodo a periodo, que es el delta, sino también cuánto crece la población. Entonces tengo que acabar compensando el crecimiento poblacional. ¿Sí? O sea, esa es como la compensación, por eso está restado, es como la compensación del crecimiento poblacional. Exacto. De hecho, eso se llama tasa de depreciación compuesta. Y por eso está multiplicada por el mismo K. Exacto. Ya. Es como cómo se compensa el capital por el capital per cápita. O ese de ella, el último término sería el capital general, el último. Menos n de K sale del impacto que tiene el crecimiento de L en el capital físico per cápita. O sea, esto es el crecimiento de L. Por tanto, y eso tiene un efecto negativo. Tiene un efecto negativo. O sea, en definitiva lo que tengo que hacer es compensar el crecimiento poblacional para seguir manteniendo el nivel de aumento de K. Y por tanto hacer que esto crezca de forma positiva. Entonces, ese valor, pudiera decir que muestra lo que se perdió en capital per cápita en el periodo, ya sea por depreciación o por aumento. O por aumento de la población, exacto. Exacto, puede ser. Lo que es por destrucción de capital es esto. Lo que es por menor capacidad de reparto del capital entre los que somos es ese término. Eso. Eso es. Entonces la ley del movimiento del capital físico per cápita es esta, no esta. Por tanto no se les ocurra dividir entre L, que no es lo correcto, ¿vale? Eso. Bien. Bueno, aquí tienen el cálculo, ¿vale? Todo lo que se hace y se llega hasta esa expresión. Y recuerden, esta primera parte, esto sí es el capital entre L, la ley del movimiento del capital entre L. ¿Pero qué me queda? Esa otra. Ese es el otro término que nos falta. ¿Vale? Bien. Muy bien. Bueno, pues teniendo todo esto ya, habiendo definido la función, tenemos la función de producción, tenemos la ley del movimiento del capital.
final. Por tanto, nosotros podemos ir jugando ya con la dinámica, podemos ir jugando con qué pasaría en el tiempo y hacia dónde se mueve la producción en el estado estacionario. O sea, cuál sería el nivel de acumulación de riqueza, en este caso por persona, considerando la riqueza como la distribución del Producto Interno Bruto, en el estado estacionario, que implica que en el estado estacionario la economía deja de moverse, no hay más dinámica operando. El T se vuelve cero. Exacto. O sea, el T realmente, bueno, no se vuelve a cero, sino que se vuelve a una constante, no varía. La variación de T se vuelve cero. Y por constante me refiero a que para en el mismo nivel, o sea, sería T igual a, yo sé, si ahora mismo estuviésemos en el estado estacionario en Chile, el PIB de este año sería igual al del año siguiente y así sucesivamente. El PIB per cápita. Cogen eso si quieren. Y ahí le doy la figura. ¿Se comprende? ¿Se entiende la...? ¿Acaso ya sigo? ¿Qué es lo que hemos hecho gráficamente cuando dividimos entre él? Realmente lo que hemos... se viene a la hora y se viene a clase, no hace falta clase. No sé por qué no han venido los días anteriores y están viniendo las otras clases. Vamos. Estás estudiando, ¿no? Supongo. Sí, sí. Bueno, ¿qué estamos haciendo con respecto a cuando estamos dividiendo con respecto a él? ¿Vale? O sea, inicialmente nuestro problema es un problema, pensando que esto es el nominal. Tenemos tres dimensiones, ¿no? Porque nuestra función de producción, ¿cómo es? Es una función de producción que depende de y de él. Y las alturas son los niveles de I, ¿no? Que dejan las isocuantas. Las isocuantas. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos es una función de tipo Cobb-Douglas que es como si apareciese por aquí una especie de montaña. Es de este estilo. Eso.
tenemos K, tenemos L y tenemos I. Cuando nosotros estamos dividiendo esto con respecto a L, teniendo esto, dado que alfa más beta es igual a 1, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con eso? Si se fijan, ¿cuántas dimensiones tengo acá? 3, 2. Pues Tengo 3. Tengo la altura y la base. Que son Y aquí 2. y tengo 2. He hecho que el problema se defina en un espacio bidimensional. ¿Por qué? Bueno, implícitamente aquí está la L, ¿no? Y lo hemos visto. Pero yo me fijo en este término, no en estos dos separados. Es como si hubiese llegado y hubiese producido un reescalamiento que implica que esta dimensión colapsa en esta otra. Es como que de una forma u otra volvemos a una dimensión dependiente de la otra. O sea, es como que esto lo anulas de forma individual, pero lo consideras dentro del otro. O sea, lo estás introduciendo acá. Sí, pero matemáticamente sí volvemos acá dependiente de... O sea, o bueno, implícitamente, no sé. es que todo este eje es una función que combina estos dos. O sea, que es K entre L. Entonces, al final, cualquier movimiento por acá o por acá, que antes era individual, está afectando a todo eso. Ya sea que muevas L o que muevas K, te estás moviendo a lo largo de esa función. Por eso es importante que consideremos N en la ley de movimiento. O sea, por eso nosotros teníamos que considerar que esta expresión de aquí tuviese la N, porque también implícitamente está impactando al movimiento de este eje el crecimiento de L. ¿Vale? Bien. Bueno, con eso en mente voy a borrar acá y vamos a aprender esto. La función sigue siendo una función cóncava, o sea, no hay problema en eso. En definitiva, las propiedades de la función se siguen manteniendo de la misma forma que nosotros estamos considerando anteriormente. Profe, una Sí. pregunta. O sea, esta sería la nueva... perdón, voy a apuntar. Esta sería la de arriba acá. Sería la nueva función de producción teniendo en cuenta el capital per cápita, ¿cierto? Esta. Ajá. Esa. Esta es la nueva, como la que vamos a trabajar a partir de la COP2. Exacto. Entonces, nosotros tenemos esto, ¿no? IT igual a F de K en T, donde la función es esta. Efectivamente. ¿Vale? De hecho, bueno, esto tú lo puedes desarrollar y decir esto es KT entre LT y todo eso elevado a alfa. Eso es. Y otra pregunta. ¿El modelo de crecimiento de solo considera la acumulación de capital o más adelante también va a considerar la acumulación de trabajadores? O sea, está considerando implícitamente la acumulación de trabajadores, pero el trabajo aquí es fuerza bruta, no es capital humano.
no está considerando la calidad del trabajo. Simplemente es la fuerza física que tiene el ser humano para poder herramientas o lo que sea, ¿no? O sea, hasta este minuto, bueno, de hecho es que la teoría del capital humano no se desarrolla hasta los 60 con Becker, ¿vale? Entonces no estamos hablando de un modelo de los 50, todavía no estaba incorporado. En los modelos de crecimiento el capital humano se testea a partir de la década de los 80, 90. De hecho, el paper de Mankiw, Romer y Weil, que lo vamos a ver, ese paper es fundamental, porque de alguna manera lo que está haciendo es estimar el modelo de crecimiento de Solow y básicamente trata de ver si ese modelo, cuando tú lo estimas, está mal especificado. Si está mal especificado, quiere decir que o sea, cualquier modelo de regresión, ¿no? O sea, tienes una variable que es y, vamos a poner y t porque es un panel, igual a beta 0 más sumatorio de j igual a 1 hasta acá de las diferentes beta j por x y t, y aquí aparece la k, o sea la j, perdón, la k, más el regresivo. ¿Qué sucede? Bueno, tú tienes un montón de variables aquí especificadas. Normalmente lo primero que tienes que hacer es meter k y meter l, si esto está expresado en términos nominales. Si no, el capital físico per cápita, puedes meter otras variables adicionales. Anteriormente no se consideraba el capital humano, y si tú no consideras explícitamente el capital humano como una variable dentro del modelo, eso queda en el residuo. El problema está en que si hay una mala especificación del modelo, y eso implica que esto y esto está correlacionado, porque ese capital humano puede estar impactando también en el resto de variables, pues, por tanto existe una correlación, tú no garantizas esto. Y por tanto tus betas están sesgados. Y al estar sesgados hay inconsistencia en el modelo. Cuando Mankiw, Romer y Weil llevan a cabo la inclusión del capital humano, de hecho modifican toda la función de producción metiendo también el capital humano. Y se dan cuenta de que efectivamente hay cambios en beta. O sea que el beta es sensible a la introducción o no de capital humano dentro del modelo. Y por tanto se dan cuenta de que el capital es tanto capital físico como capital humano, y el capital humano está mejorando la capacidad productiva del trabajo. ¿Vale? Bueno, eso es algo que vamos a ver, como digo, pero es así. Bien. Bueno. Entonces, esta función de aquí sigue dependiendo de... está elevado a alfa. Alfa es menor que 1, ¿no? Esto aquí es menor que 1 por definición, porque alfa más beta es igual a 1. Entonces, alfa y beta por sí solos tienen que ser menor que 1. Y no pueden ser negativos. ¿Y no puede ser menor o igual? No, porque si no... No te da uno. Claro, si tú tienes que si alfa es igual a 1, entonces beta es igual a 0, y si beta es igual a 0, en tu modelo, tú lo que tendrías es que LT está elevado a 0, entonces vale como una unidad, no tiene impacto real en términos de aumento de producción. Por tanto, lo que se espera es también, o sea, en base a eso que acabas de comentar, se suele decir que esto es así y que eso es así, para evitar ese caso límite. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si alfa es mayor que 0, pero menor que 1 y beta también, esto está elevado a alfa. El hecho de que eso sea menor que 1
implica que a medida que va aumentando K, o sea, recuerden, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa en IT más 1 cuando K aumenta en T en lambda unidades. Entonces, IT más 1 será igual a A por lambda elevado a alfa elevado a kt elevado a alfa. Este y estos dos son la función de producción en T. Pues IT más 1 aumentará lambda elevado a alfa. Alfa es menor que 1. Entonces el crecimiento de I va a ser menor que el crecimiento de K. ¿Vale? Y eso implica que esta función tenga esa forma, ¿no? O sea, esto no va aumentando tan rápido como si lo vamos haciendo al variar por acá. Esto es f de K. Eso es f de K. Eso también podría garantizar un máximo en la ecuación. O sea, la concavidad es un punto necesario para encontrar un máximo. El punto está qué es lo que vas a maximizar. Y aquí los hogares lo que hacen, o sea, tu objetivo no es maximizar la producción por per se. O sea, en el modelo económico, ¿cómo los hogares maximizan? ¿Qué es lo que maximiza los hogares? Su utilidad. ¿Y la utilidad viene definida por él? ¿Por él? Presupuesto. Por el consumo. El presupuesto, la restricción. El consumo es lo que hace que nosotros aumentemos nuestro nivel de bienestar. Y en base a eso, o sea, recuerden que el nivel de consumo depende, o sea, es una distribución. Esto se puede decir que es la inversión per cápita más el consumo, siendo la inversión per cápita el ahorro per cápita. ¿Vale? Entonces, una parte lo dejo como consumo futuro, porque el ahorro de ahora es el consumo futuro. Y este es el consumo presente. Yo lo que voy a querer maximizar es mi utilidad y va a depender de ese término. ¿Vale? Eso lo vamos a ver porque va a haber un nivel va a haber un nivel de ahorro óptimo, que me va a llevar también a un nivel de producción óptima. ¿Vale? Bien, consideremos ahora esta otra función que es la que determina la dinámica del modelo. O sea, S por F de K. ¿Cómo sería S por F de K representado gráficamente? S es una constante. Y S está entre 0 y 1. No puede ser 0. Tampoco tiene lógica que sea 1. ¿Por qué? Porque no puedo ahorrar el 100%. Porque sería lo mismo que esta propia función. Exacto. ¿Dejaría que el consumo fuese 0? Entonces, en base a eso, si S es una constante y es menor que 1, también mayor que 0, ¿cómo sería S por F de K representado gráficamente? Una curva que es una proporción de la F de K. Eso. Exacto. Exacto. Es eso, es un rescalamiento. En definitiva no hace más que eso. Evidentemente cuando K es 0, los dos están en el mismo punto. Tanto esta como esta. Porque la función de producción se vuelve 0. ¿No? Pero ¿qué va pasando a medida que yo voy distanciándome del origen? Pues que S va actuando y se va comiendo una parte de F. ¿Vale? Muy bien. ¿La distancia entre ambas qué es? ¿Esta diferencia es la? ¿Es el qué? La depreciación. No. El consumo. Claro. Esto es I. Y esto, por tanto, es C. En ese punto en concreto tenemos que I vale todo esto. Y lo que no es I, hasta llegar a... O sea, I, la I latina, hasta llegar a C, o sea, hasta llegar al nivel de producción, que es este,
ese es el valor del PIB per cápita en este nivel de K per cápita. Pues la diferencia es el C. ¿Vale? Yo lo que voy a querer es maximizar ese término, pero considerando todos los periodos, no solo este. Por tanto, si voy a maximizar todos los periodos, lo que voy a hacer va a ser considerar el estado estacionario. Eso lo vamos a ver con la cuenta normal. Porque en el estado estacionario el punto está en que la dinámica de dejar operar eso es un equilibrio estable en el tiempo. Entonces, a mí lo que me interesa es que el nivel de I y el nivel de C sean óptimos. ¿Para qué? Para poder maximizar yo mi utilidad. ¿Vale? Luego, ¿qué le falta a esto? Le falta, para poder calcular el estado estacionario, me falta que esto evidentemente sea igual a 0. Y el otro término que estaría operando es la tasa de depreciación compuesta. Y la tasa de depreciación compuesta es delta más n por k. Y delta más n es una pendiente, porque son constantes. Entonces, es apuntar que así. ¿Sí? Va aumentando por k, ¿cuánto? Cada vez delta más n. Delta más n unidades por cada unidad de aumento en k. ¿Vale? Entonces, delta más n por k. Esto es la tasa de depreciación. Cuando estamos en el estado estacionario, sabemos que esto es así. ¿Y cuál es el punto que corresponde con el estado estacionario? Aquel en el que se encuentra con la inversión, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Eso. ¿Y ese punto es el? ¿Cuál? Estado estacionario. ¿Y gráficamente dónde está? Ah, yo digo. Donde se intercepta, sí. Ese, efectivamente. Muy bien, tienes que venir más a clase. Es ese punto. Ese punto. Y ese es el nivel de capital físico per cápita, del cual ya cuando lo alcancemos no nos vamos a mover. Por tanto, ese K es el del estado estacionario. Esa es la inversión que yo tendré en el estado estacionario. Y ese es el consumo que yo tendré en el estado estacionario. Y este es el PIB per cápita que yo tendré en el estado estacionario. Y cuando estoy en el estado estacionario, eso deja de operar. ¿Y qué puedo decir? Que en vez de T, K depende de S. ¿Por qué va a depender de S? Porque si yo cambio el ahorro, Por la inversión. o si yo cambio el ahorro, ¿qué va a pasar? El ahorro es lo único que puedo tocar. Si cambio el ahorro, ese es el único elemento que va a alterar K. No T, porque T, cuando yo ya llego acá, puede ir pasando todo el tiempo que quiera, que al final lo que yo voy acumulando en términos de inversión se va comiendo por la depreciación. Entonces no aumenta K, no hay variación de K, esto se mantiene constante. El flujo deja de actuar, y K es, el capital físico per cápita es el mismo. Por tanto también lo es el I. ¿Ya? Lo único que puede suceder es que yo tenga incentivos para mover S. Y si muevo S, ahí es cuando hay un cambio en K. Por tanto, en el estado estacionario es S el que se va cambiando. Es ese, perdón, el que puede alterar el equilibrio, por así decirlo, ¿vale? Profe, ¿es válido afirmar ahí que lo que en algún momento se ahorró, ahora lo estamos invirtiendo en capital? Solo el capital, o sea, ahora mismo solo invertimos en K. Solo es K el elemento. Y además fíjate que lo haces de forma endógena. Tú no tienes capacidad de endeudarte. Pudieras endeudarte y pudieras decidir que ese I no tenga que depender de tu consumo presente, ni tampoco, o sea, no sea una alteración de tu consumo presente.
pero aquí tendrías que tener un elemento que es la deuda. ¿Ya? O sea, tú pudieras mantener ese término, una deuda, y esta deuda habría que ver cómo se compensa con el IT más 1. ¿Vale? O sea, habría que ver cómo la variación de I va alterándose con esto. La verdad que yo no he estudiado ese tipo de modelos, o sea, pero sí que existen. ¿Qué sucede? Que esto te permite, de alguna manera, bueno, en este caso debiera de entrar acá, la D, perdón, eso va fuera de ahí, debiera de entrar acá, porque lo que hace es aumentar el flujo de capital, la deuda. O sea, entonces aumenta la capacidad de inversión que tú tienes. ¿Bien? Y por tanto, implícitamente debiera estar recogido ahí. El punto está en cómo eso va afectando a la economía. Tendría que verlo, habría que estudiarlo. Pero al fin y al cabo lo que haces es el juego de cuánto ahorro ahora, cuánto consumo ahora, y eso cómo va alterando el equilibrio hasta llegar a este estacionario. Y en definitiva yo lo que quiero es maximizar eso. ¿Por qué? Porque mi utilidad va a depender de esto. Y se supone que va a aumentar de forma creciente, es decir, si aumenta C, aumenta U. El punto es que eso tiene que ser un SC es un consumo constante en el tiempo, es decir, ese es el nivel de consumo que vamos a tener la generación actual y las venideras. Por tanto, yo lo que estoy haciendo es maximizar el nivel de consumo y utilidad de todas las generaciones, una vez que yo alcance en el estado estacionario. Y el nivel de ahorro juega un rol fundamental en ese proceso. ¿Vale? En el modelo se asume que todos los países tienen el mismo valor del año. De alfa. De alfa, perdón. Esa es una muy buena pregunta. Y es un supuesto muy fuerte. Es un supuesto muy fuerte, porque tú lo que estás diciendo es que el impacto que va a tener cada unidad de crecimiento en K sobre la variación, sobre el crecimiento de I es el mismo en todos los países. ¿En qué se basa esto? Básicamente sigue una lógica de que la tecnología es compartida a nivel mundial. Y ahí entras en el juego de si el conocimiento es un bien público global o no. ¿Por qué alfa debiera de, al menos en este tipo de modelos se considera que alfa es constante? Porque tú operas con el mismo nivel de capital. O sea, la maquinaria que tienes aquí probablemente también se esté utilizando para extraer cobre, se esté utilizando en Australia, o en Sudáfrica, o en Kenia. El punto es que llegue antes o que llegue después, pero va a llegar. Ahora mismo el modelo no se plantea si llega antes o llega después. Y ahí el hecho de que llegue antes o llegue después tiene que entrar en juego la innovación, y eso de nuevo es el modelo de Romer. Y es el modelo de cómo, más que convergencia, se puede explicar divergencia. Es decir, los países más avanzados al innovar se separan cada vez más en términos de desarrollo que las economías menos desarrolladas. Pero ese punto es importantísimo. Igual que A. Eso. Que A sea una constante en nuestro modelo quiere decir que nosotros inventamos una cosa aquí que es revolucionaria, cambia el modelo productivo y inmediatamente se traduce o se traslada a el sistema productivo de otra economía. Eso no funciona siempre así porque existe la competencia monopolística. ¿Por qué? La competencia monopolística lo que nos viene a decir es que las empresas innovan y al innovar tienen un monopolio que es momentáneo.
tienen patentes, etcétera, pero luego eso posteriormente tiene un periodo de duración. ¿Y qué hace? Esa innovación se traduce o se traslada al resto de la economía, ¿no? Como el que inventó el primer laptop, ¿no? O el primer computador. Luego ya empezó a haber otras marcas, empezó a difundir y se empezó a transmitir al resto de economías, ¿no? Y todo el mundo ya tiene este tipo de bien de capital con el que tú puedes desarrollar tu producción, tanto aquí en Chile como en Estados Unidos como en Zimbabue. Ahora existen laptops a nivel global. Podrán ser mejores, podrán ser peores, pero en definitiva todos tenemos la misma tecnología. Y si tenemos la misma tecnología, eso debiera de operar de forma constante. Y esto debiera de ser en el largo plazo algo constante también. ¿Okay? Por eso también está la lucha esta de las patentes y bueno, como que tiene que ver con cómo yo incentivo la innovación, pero yo cómo ese incentivo a la innovación para que sea rentable para quien la desarrolla no suponga no vaya en detrimento del desarrollo económico a nivel global, ¿no? Y afecte a la capacidad de crecimiento de otras economías. Ese punto es importantísimo. Bien, ¿se entiende esto? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a estar jugando cada 2×3 con esta figura, al menos en esta primera fase del modelo. ¿Vale? Luego ya cuando veamos Ramsey, en Ramsey realmente lo que vamos a hacer va a ser jugar con esa misma figura, pero en definitiva es con este área. Con ese área. Y ese área es el que define el consumo en el estado estacionario. ¿Vale? Lo vamos a ver en el próximo día. ¿Todo bien, Daniel? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Súper. Pues nada, chicos, yo aquí apago. Apago ya, Daniel, voy a subir el vídeo ahora.